nuevamente en su programa Mujer Renovada, un programa diseñado para la mujer que desea conocer más de su amado Señor Jesús. Nosotros pertenecemos a los ministerios del IMSS Central Los Ángeles y estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, y nuestro zip code es el 90044. Nuestros números de teléfono son el 323-789-1665, donde hay hermanos y hermanas contestando a las llamadas por si tienes dudas sobre nuestra congregación o necesitas oración por ti o por alguno de tus amigos o familiares. Estamos bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Y hoy estamos nuevamente aquí con mis hermanas, hermana Diana y hermana Susel, bienvenidas. Dios les bendiga. Pues gracias al Señor estamos viendo un bonito tema, ¿verdad? Que se llama Activar tu Fe. Hemos compartido algunas cosas, ¿verdad? Como el temer al Señor. Pues nada les falta a aquellos que le temen, ¿verdad? Hemos visto que a través de la palabra del Señor hay muchos siervos y siervas que han podido pasar por estos momentos, ¿verdad? Que tal vez había temor y el Señor viene y les dice, activa tu fe, como ahora mismo el Señor nos habla a nosotros como mujeres, ¿verdad? Que nos pide que activemos nuestra fe y que pongamos en acción, ¿verdad? Esa fe y la echemos adelante para que no caigamos. Habíamos comentado que temer es la palabra que involucra el temor, reverencia al Señor, que debería de sentirse por la majestad, el poder y la posición exaltada de su divino Hacedor. ¿Verdad? Hemos comentado cómo de veras como mujeres podemos sacar todo esto a flor, ¿verdad? De decir, Señor, yo te creo, tú eres mi proveedor, te tengo temor. Sabíamos que lo habíamos mencionado, que no es el temor terrenal. Y vamos a compartir que dice que que esta mujer sujeta a su cobertura es la que teme a Dios. ¿Verdad, hermana Susel? Sí, hermanas, yo viendo en la palabra una mujer que se sujetaba a su cobertura era Sara, ¿verdad? Amén. Ella dice la palabra de Dios de que le llamaba a su mismo esposo Señor, dice, y entonces quiere decir que ella buscaba, ¿verdad?, que hacer las cosas, pero siempre que su esposo, ¿verdad?, fuera el que tomara las decisiones. Y vemos vemos que ellos tuvieron que tomar decisiones difíciles, por ejemplo, cuando hubo hambruna, dice, y tuvieron que ir a Egipto, y lamentablemente su esposo le pidió que hiciera algo que quizás ella no estaba muy confortable o de acuerdo, pero porque era su esposo ella deseaba agradarle, ¿verdad? Y ella pues le obedeció, y a pesar de que el hombre le falló a ella, ¿verdad?, como esposa, quizás porque en lugar de protegerla, ¿verdad?, y decir, yo soy tu esposo, yo voy a dar la cara por ti, yo no voy a permitir que un rey o un hombre cualquiera te robe de mí. El temor llenó la vida de ese hombre, pero ella a pesar de eso le obedeció y vemos que Dios la guardó, aunque Amén. Su esposo quizás en un momento temió, pero ahí vino el Dios Todopoderoso que cuidaba de ella, y al ver la sujeción de ella me imagino que él dijo, yo no voy a permitir que a mi hija que obedece, que está bajo sujeción, bajo su esposo, que nada malo le pase, ¿verdad? Y vemos como Dios la libró mandando un sueño a ese rey que quiso, ¿verdad?, separarla de su familia, de su esposo. Entonces, si tú quizás estás pasando una situación donde quizás sientes que tu esposo no está haciendo lo correcto o no te está cuidando como tú quisieras, pero si tú estás bajo sujeción y aunque no estés de acuerdo con algo con que él a veces te pida, ¿verdad? Entonces Dios te va a guardar, Dios te va a librar, Dios te va a sacar de esa situación. Amén, es un bonito ejemplo del que vemos porque de verdad qué mujer, ¿verdad? Esta persona me admira de verdad cuando oigo y lo escucha uno y imagínense ahora, ¿verdad?
A mí me cuesta, yo le digo a mi esposo, mi amado, mi amigo, todo, pero a mi Señor me cuesta, porque puede uno decirlo. Por ejemplo, en México se usa mucho el Señor, ¿verdad? Pero no es con esa reverencia. El que uno lo haga, como decir, mi Señor, ay, como que cuesta mucho, ¿verdad? Pero qué agrado le trae al Señor cuando uno es sujeta, ¿verdad? Entonces el Señor es lo que quiere trabajar en cada uno de nosotros. Imagínense, esta mujer no solo le dijo mi Señor, sino estuvo de acuerdo, estuvo bajo sujeción cuando Él tomó esa decisión tan fuerte para su vida. ¿Qué mujer va a decir, bueno, no estás para cuidarme? Y es todo lo contrario, lo podemos ver así, pero cuando nosotros nos ponemos bajo la sujeción, ¿verdad? Porque dice que nuestro esposo es el que terrenalmente tenemos que estar sujetas a Él. Sí, entonces ahí es donde nosotros vamos a poder tener que activar esa fe y decirle, Señor, bueno, yo voy a estar poniendo la fe en ti y sé que tú vas a hacer la obra a través de mi esposo, no sé cómo vas a hacerlo, yo voy a cumplir. Y cuando uno lo hace de verdad con ese amor, va a ser una bendición muy grande. Y vemos que la sujeción es algo que desde pequeñas nos enseñan en casa, ¿verdad? Pues la sujeción es quien está sujeto a una autoridad de alguien que supervisa. Y cuando nosotros estamos en casa tenemos la autoridad de nuestros padres. Y muchas veces nuestros padres vienen y nos están enseñando a ser sujetas, pero creo que no funciona muchas veces porque hay niños o niñas que son un poquito rebeldes, que desde pequeñitas ya traen ese carácter por la herencia que los padres nos han dejado. Muchas veces el papá solo mira a los hijos y dice, ay, pero ¿de dónde sacó este carácter? Pero no se recuerda que nosotros o que ellos en un momento tal vez tuvieron ese carácter y que a través del tiempo el Señor lo vino trabajando, lo vino moldeando, lo vino haciendo dócil, ¿verdad? Y ahora que vemos a los hijos y decir, se nos olvidó orar y decir, Señor, desde ya desatamos, quitamos toda esa herencia de esos caracteres, pero solo juzgamos a ese niño, ¿verdad? Solo juzgamos y decimos, ¿cómo este niño vino a sacar o esta niña vino a sacar este carácter? Entonces sabemos que muchos de ellos estábamos nosotros bajo esa sujeción y que desde pequeño el Señor nos lo está poniendo, pero cuesta que nosotros podamos decir sí, mi Señor, ¿verdad? A mí me cuesta mucho, pero claro, hay otros nombres que uno le dice a su amado, ¿verdad? Pero el Señor es como con esa reverencia, qué bendición nosotros podíamos arrancar, ¿verdad? Yo creo que es una bendición grande porque aquí lo vemos a través de esta sierva. Hermana Flor. Amén, ¿verdad? Y yo encontré que sujeción es una actitud del corazón que implica obediencia y sobre todo reconocimiento de la autoridad de Dios que Él ha delegado sobre una persona y de su bondad, perfección y soberanía, ¿verdad? Pero también en el versículo de Jeremías 29:11 dice el Señor que Él tiene planes de bien y llenos de paz y de bendición para todos nosotros, ¿verdad? Pero estos planes se van a llevar a cabo siempre y cuando nosotros nos sujetemos al Señor y a todo el orden que Él dejó puesto. Muchas veces como mujeres, y yo fui una de ellas, cuesta mucho, decía mi hermana Diana, sujetarnos a nuestro esposo. Yo sé que todas van a decir otra vez, están hablando de la sujeción, pero el Señor sabe por qué lo permite que lo hablemos. Amén. Es difícil a veces sujetarnos bajo nuestro esposo, y especialmente si el esposo no ha reconocido sujeción, él tampoco, porque déjenme que les diga, más hermanas y amigas que nos están viendo, también el hombre tiene que sujetarse. La Biblia nos enseña un orden donde dice que Dios, el Padre, el Altísimo, es cabeza de Jesucristo, Jesucristo es cabeza del hombre y de la mujer es el hombre, ¿verdad? Entonces, ese orden lo tenemos que respetar y honrar, como decíamos en el primer punto, tener temor y reverencia en primer lugar a Dios, y esto era lo que Sara podía hacer. Sara reconocía que había alguien más arriba de su esposo, que si él, como decía mi hermana Diana, cuidaba de ella, aunque su esposo no lo hiciera y tomara una decisión equivocada, pero ella obedecía, sujetándose a su esposo, que era su cobertura inmediata o su autoridad inmediata arriba de ella, Dios iba a dejar caer una bendición sobre nuestras vidas.
A veces entendemos, ¿por qué yo me tengo que sujetar a verdad? Y hasta nos referimos así de nuestro esposo. Si hace esto o no hace esto, no quiere hacer lo otro y aquí y allá. Pero ese es un trato que el Señor va a tener especialmente con él por no obedecerle él a Dios. Amén. Pero si nosotras como mujeres queremos obedecerle a Dios, tenemos que obedecer a nuestro esposo. Porque de esa manera le estamos obedeciendo a Dios, le estamos mostrando a Dios que le tememos, le estamos mostrando a Dios que le reverenciamos. Entonces, queremos que este versículo de Jeremías 29:11 se haga vida sobre nuestras vidas, que el plan de Dios sea perfecto y sea lleno de paz y de bendición para nuestras vidas. Entonces, reconozcamos el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y reconocer el plan de Dios es venir a Cristo, sujetarnos a Cristo, y por medio de Él nos sujetamos al Padre. Pero también dice la Biblia que nos debemos de sujetar a aquel que es nuestro esposo. Y de esa manera el plan de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Sí, eso trae una bendición. Muchos de nosotros a veces no lo vemos y es muy difícil. Pero la bendición es que vamos a tener paz y vamos a tener llenos de bendiciones de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Así que es lo que dice, ¿verdad? Que la que está sujeta a su cobertura es la que teme a Dios. Amén. Entonces podemos ver aquí nuevamente, ¿verdad? Temer a Dios es decir, Señor, yo temo con esa reverencia porque quiero recibir de esa bendición. Quiero poner activa mi fe que tú eres que tú eres el que vas a hacer la obra en mi marido, que es un poco áspero, que tal vez no me sabe tratar como debería. Yo tengo que activar esa fe, Señor, que yo tengo que estar sujeta a Él. Amén. Para que tú puedas hacer la obra, ¿verdad? A través de Él. Y esa es la forma en que nosotros tenemos que estar sujetas a ellos. Amén. ¿Verdad? Pero ¿cómo lo vamos a hacer cuando estamos temiendo al Señor, teniendo esa reverencia? Es donde el Espíritu Santo va a venir y va a hacer esos cambios dentro de nosotras, de decir, si yo era una mujer que no dejaba que nadie pudiera darme una orden y decirle, Señor, por amor a ti, porque te temo, porque quiero ser sujeta, porque quiero recibir esa bendición, es que yo quiero obedecer a mi esposo. Y sé tú quien circuncide mis oídos y que no reciba esa orden con esa aspereza, sino con ese amor que es de parte tuyo, y decir, sí lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer, o si puedo quedarme callada cuando no debo de contestar, yo lo puedo hacer. Amén, porque te temo, porque te amo, porque quiero obedecerte a ti. Y a través de eso es cuando nosotros empezamos a ver esos cambios y nos sorprendemos cuando decimos, wow, Señor, tú lo estás haciendo. ¿Pero por qué? Porque clamamos a Él, porque en nuestras fuerzas no lo vamos a poder, en nuestro ego humano no vamos a poder mantener nuestra boca cerrada, si no es el Señor el que va a venir y va a poner esa mano en nuestra boca para permanecer calladas y decir, en este momento no te toca hablar, en este momento no te toca decir nada. ¿Por qué? Porque si yo hablo con esa aspereza, en vez de apaciguar ese momento, se va a encender ese enojo, va a crecer. Es como el Señor nos va enseñando a través de su palabra y del Espíritu Santo. Hermana Susel. Así es, hermanas. Pues vemos que Dios nos deja el ejemplo de esta mujer, ¿verdad? Y de muchas otras, como también hablando de un esposo que puede ser asperoso, la mujer que estaba casada con Nabal, ¿verdad? Así es. Ella tenía un esposo así, ¿verdad? Y Dios hizo una obra tan grande que hasta le dio otro esposo. No estamos diciendo que Dios te va a dar un nuevo esposo, pero lo que debemos decir es que Dios es tan poderoso que Él conoce tu situación y Él puede hacer la obra en nuestros esposos, ¿verdad? Y porque para Dios no hay nada imposible. Pero nuestra tarea, como decían nuestras hermanas, es que obedezcamos, que nos sujetemos al Señor, ¿verdad? Y a nuestros esposos, y Dios va a hacer la obra porque Él va a ver nuestra reverencia, nuestro temor al Señor, y por temor y amor al Señor Él va a obrar en nuestras vidas. Así que te animamos a que sigas adelante. Si tú a veces sientes que
la batalla tal vez está perdida, a veces nos desanimamos, ¿verdad? Porque no vemos cambios rápidamente, pero como decía nuestra hermana, todo lo tiene en el tiempo el Señor y vas a ver un fruto a su tiempo, y eso lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Y es cierto, ¿verdad? Que muchas veces decimos, como el ejemplo que traía nuestra hermana Susel, ¿verdad? Esta persona decía, pero yo voy a ser sujeta, yo voy a cumplir, y lo hizo todo con amor. Amén. Y este hombre como era tremendo, ¿verdad? Pero sí, el Señor puede hacer cambios, y yo creo que es los que se especializa nuestro Padre en esos hombres ásperos que no tienen amor, los van cambiando, los van haciendo diferentes. El Señor a través de su amor les va enseñando cómo tratar a su amada, cómo abrirle la puerta si ya no lo hacía, cómo invitarle un café si de repente ya se le había olvidado. El Señor hace esos cambios, hermana, de verdad. Pero cuando uno está sujeta al Señor también, ¿verdad? Primeramente decir, sí, yo me sujeto a tu palabra, me cuesta todo esto, Señor, pero yo lo voy a hacer. Y es cuando el Señor viene a hacer esos cambios y recibimos ese otro hombre, ¿verdad? Amén. Que es transformado, que es amoroso, que ya no es enojón. Amén. Y decimos, aleluya, Señor, tú eres el que haces esos cambios, ¿verdad? Así es como trabaja nuestro Señor Jesucristo. Y dice, trabajando en todo sentido, en lo espiritual y en el culto a Dios. Y aquí tenemos Números 3:7. Dice, y se encargarán de las obligaciones para con él y para con toda la congregación delante de la tienda de reunión, y para cumplir con el servicio del tabernáculo. Hermana Flor. Amén, ¿verdad? Y aquí vemos otra de las características muy hermosas, que es la que tiene activa, o el que tiene activa su fe, ¿verdad? Trabaja en todo sentido en lo espiritual y en el culto a Dios. Y hermana Diana nos leía un versículo que habla acerca de una tribu de las 12 tribus de Israel, que es la tribu de los levitas. Tal vez tú ya conoces quién era esta tribu, y tal vez tú que la estás viendo, tal vez otras no pueden saber qué era esta tribu. Y esta tribu era la que había sido escogida para que cumpliera todo el servicio en el tabernáculo, que era como una especie de templo para el Señor, ¿verdad? Y ellos habían sido escogidos para trabajar, obrar, ministrar, servir a la congregación. Ese era su oficio. Pero a mí lo que me llama la atención es que dentro de tantos aspectos que el Señor requería de estos hombres, ¿verdad? De los levitas, yo encontré 4 que son, pues a mí en lo personal me llamaron mucho la atención, ¿verdad? Y estos 4 aspectos que ellos tenían que tener para poderle servir en culto al Señor y en todo lo espiritual era: número 1, sujeción; número 2, obediencia; número 3, debían de ser purificados; y número 4, debían de ofrendarse. Entonces, en estos 4 aspectos nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad? Si queremos activar nuestra fe y queremos servirle al Señor en todo lo espiritual y en el culto a Dios, debemos sujetarnos a Dios, debemos obedecerle a Dios en su palabra, debemos purificarnos de toda la vana manera de vivir que teníamos antes de venir a los pies de Cristo, porque déjame decirte, recibimos a Cristo, pero todas las cosas que aprendimos en el mundo venimos cargando con ellas al servicio del Señor. Y el Señor no puede venir y utilizarnos de manera completa si no nos vamos despojando de todas esas cosas. Entonces a ellos se les hacía un culto, por decirlo así, o había una tradición que había que hacérsele a ellos, ¿verdad? Eran purificados, ¿verdad? Se les notaba a ellos que vivían en obediencia y sujeción, en primer lugar al sumo sacerdote, que era el que estaba en la cabeza para servir en el tabernáculo, y también a Dios sobre todas las cosas. Se purificaban sus ropas.
Eso era en ese tiempo. Ahora para nosotros es purificarnos en nuestro interior, ¿verdad? Amén. Porque Dios es un Dios santo y todo lo de Dios es santo y no podemos juntar lo profano con lo santo, no podemos profanar las cosas de Dios. Pero no estamos hablando solamente de las cosas materiales alrededor nuestro, sino también hablamos de nuestro propio ser. Nosotros somos ahora vasos para el Señor y estos vasos para el uso del tabernáculo de Dios no pueden usarse en usos, perdón la redundancia, ¿verdad?, profanos, sino tienen que ser puros para que el Señor pueda utilizarlo por completo. Y otra de las cosas es que ofrendaban. Ellos tal vez ofrendaban en aquel entonces animales, ¿verdad? Pero ahora el Señor lo que nos pide es que Él dice, ya no quiero que me ofrendes machos cabríos y toros. Ahora lo que quiero es que tú tengas un corazón obediente a mí. Él lo que nos está diciendo es, ofréceme tu vida. Y cuando tú me ofreces tu vida, con esa actitud me estás diciendo que eres agradecido. Entonces, todas, amadas hermanas, todas y todos estamos llamados a ser, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, reyes, profetas y sacerdotes. Ellos eran la tribu de donde salían los sacerdotes. Y nosotros estamos llamadas a ofrendar al Señor nuestras vidas, a ser obedientes, a sujetarnos a Él y a purificar nuestras vidas. Y solamente así, en esa verdad, vamos a poder darle culto a Dios y vamos a poder servir en todo lo espiritual a Dios. Y habían personas, ¿verdad?, que servían en aquel entonces solo para querer ser reconocidos. Y en eso tenemos un ejemplo de Ananías y Zafira. Y también en este momento puede hacer que caigamos nosotras en ese error. Pero Dios no quiere que le sirvamos para ser reconocidas en nuestra casa, por ejemplo. Que nos reconozcan, mi mamá es súper limpia, mi mamá es súper ordenada. No, es porque le amamos a Dios y queremos mostrarle a Él que queremos ofrendarnos completamente a Él. Así de esa manera, dándole culto a Dios. Amén, gloria a Dios. Sabemos que Él a través del servicio, ¿verdad? Como nuestra hermana Flor lo explicaba, ¿verdad? De esta tribu de Leví fue algo especial para el Señor, sí, ¿verdad? Porque tenía que estar consagrados, era solo para su servicio de Él. Y de esa misma manera nos dice el Señor a nosotros, yo te he escogido desde la preexistencia, yo te he apartado para mi servicio, para que tú seas purificada, para que tú te guardes, ¿verdad?, en tu cuerpo, en esa vestidura, no la ensucies con todo lo que este mundo ofrece, ¿verdad? El Señor es como Él nos quiere ahora, como mujeres, ¿verdad?, sirviéndole a Él en ese culto que Él espera, ¿verdad? Porque para eso nos ha apartado desde la preexistencia. Dijo, estas mujeres son apartadas. Amén. Qué dichosas somos cuando Él puso su mirada aún antes de que nosotros viniéramos a esta tierra. Él había predestinado dónde vamos a servir, cómo vamos a servir, pero como dice, ¿verdad?, esta tribu era tan especial porque tuvo que dejar todo lo que estaba alrededor. Porque ellos estaban solamente en el tabernáculo, ahí era su lugar de servicio, limpiando utensilios, haciendo todo lo que sea necesario. Así es como el Señor nos quiere ahora, ¿verdad? Que nos pide que sirvamos, que le estemos ahí dándole la gloria, la honra, pero sin esa mancha, sin esa contaminación que el mundo ofrece. Hermanas, así es, hermanas. Era un temor y una reverencia tan grande al Señor que Dios hasta se fijaba en los detalles que quizás ahora nosotras, pues, no, uno tal vez diría, Dios se fijaba en eso, pero Dios hasta se fijaba, estaba leyendo que dice que en qué forma ponían las telas, qué colores usar, a qué hora, y hubieron personas que no obedecieron, ¿verdad? Y 2 de los hijos de Aarón dice que murieron porque no obedecieron a cabalidad como el Señor quería que ellos sirvieran. Entonces, cuán importante ahora en nuestros tiempos podemos decir, yo le voy a servir al Señor, pero no, ¿cómo estará nuestro corazón como mujeres, verdad? Entreguémosle al Señor, ¿verdad?, toda desobediencia, toda indiferencia que podamos tener, ¿verdad? Y digámosle al Señor que Él ponga en nuestro corazón
un deseo de amarle, de servirle con amor y como decían mis hermanas, de consagrarnos por completo para el Señor, ¿verdad? Para que Él acepte nuestras vidas y que seamos agradables en nuestro servicio al Señor. Amén. Amén, así es como dice nuestra hermana, ¿verdad? Que seamos esa ofrenda agradable, ¿verdad? Pero sabemos que toda ofrenda era ¿para qué? Para purificar. Asimismo, nosotros podemos ofrecernos ante el Señor, ¿verdad? Para que nos purifique, para que nos quite todo defecto, para que de veras nos limpie, ¿verdad? Sí. Pero para eso tenemos que reconocer y decirle al Señor, sí, yo soy esa mujer que todavía tiene muchas cosas que tienes que cambiar en mí, pero aquí estoy a tus pies, ¿para qué? Para que yo pueda ser purificada por medio de tu sangre, para que tú me laves, para que yo pueda servirte con ese gusto, ¿verdad? Y con esa limpieza que a ti te agrada, y para no ofrecer un sacrificio diferente. Hermana Flor, si quiere orar. Amén. Amén. Y sí, ¿verdad? Como hijas de Dios somos instrumentos en sus manos. Y los instrumentos del servicio del tabernáculo no podían ser usadas para otras cosas, sino solamente para los usos del culto del Señor. Y no podían ser profanados, ensuciados con nada de afuera. Así es que si tú has tomado la decisión de seguir a Cristo, y si todavía no lo conoces, yo te invito a que tú lo recibas en tu corazón. Y si te has alejado de Él por cualquier motivo, hermana, te hacemos la invitación de que regreses a sus pies. Y como esta tribu, ¿verdad? Activa tu fe. Amén. Ven a su casa, sírvele, entrégate a Él. Y de esa manera Dios va a hacer grandes obras y maravillas en los tuyos y en ti misma. Es una oración fácil, solamente le tenemos que decir: Padre de la gloria, yo te recibo a tu Hijo Jesucristo hoy como mi único y suficiente Salvador. Recibo, Señor, tu palabra en mi corazón. Creo que tú eres el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el único que puede cambiar mi vida. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Olvida todo pecado que yo he cometido, Señor. Estoy arrepentida de haber vivido de esa manera y te pido que vengas hoy y actives mi fe en el nombre poderoso de Jesús. Bienvenida a la familia de Dios. Si tú hiciste esa oración, y te invitamos, ¿verdad? Así como nosotras, a través de este tema tan maravilloso, a que tú puedas activar tu fe haciendo lo que te hemos enseñado hoy a través de esta palabra, ¿verdad? ¿Cómo? Obedeciéndole al Señor, teniendo temor y reverencia de Él, respetándolo, amándolo y viniéndole a servir a su casa. Y de esa manera Dios te va a bendecir muy grandemente. Amén. Que el Señor bendiga tu semana. Dios les bendiga.